El Ministerio de Salud entregó las cifras de casos COVID-19 de hoy. Se reportaron 5.497 nuevos casos y 30 fallecidos en la última jornada. Con esto, el país registra 1.094.267 personas que se han contagiado desde el inicio de la pandemia. En cuanto a la positividad, alcanzó un 13,73% y solo quedan 172 camas críticas en el país. Ahora, hay que recordar que hay cerca de 450 personas que están esperando y ya hospitalizadas usar una cama crítica. Así es que hay que seguir cuidándonos y considerar también cuáles son las cifras que se van a entregar el día de mañana, porque habitualmente martes y miércoles este número tiende a bajar precisamente por el registro de los exámenes PCR, pero mañana ya vamos a tener un número más contundente probablemente. Esperemos que todo esto siga bajando. Bueno, y sobre esta situación de la pandemia en Chile vamos a conversar con la doctora Vivian Luxinger. Ella es académica del programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, algo adelantaba yo, precisamente tiene que ver con las cifras que se entregaron el día de hoy. Ya son, hoy día, en las últimas 24 horas medibles, más de 5.000 nuevos contagios. Por eso es bien importante, para ser bien específico, ahí está apareciendo en pantalla, 5.497 con 30 personas que perdieron la vida. Claro, si nosotros lo vemos en la semana en general, el día martes y miércoles no es una cifra más bien mentirosa, porque definitivamente los números lamentablemente no se ven con una baja tan sostenida. Pero ¿cuál es el análisis que puede realizar usted respecto de las cifras que hemos conocido en las últimas jornadas? Bueno, se pasa que los primeros días de la semana siempre son un poco menores los casos porque hay un impacto de lo que ocurre el fin de semana. Claro. Pero después ya hemos tenido nuevamente los aumentos los últimos días de la semana. Ojalá este número al menos se mantuviera, porque eso quiere decir que habría por lo menos algo de disminución en el número de casos. Pero en definitiva la evolución del número infectado en la semana lo va cuando tengamos las cifras hasta el día viernes. Sí, es cierto. Ahora, lo que más preocupa es que cerca del 90% de la población nacional está en cuarentena y lamentablemente esto todavía no se refleja en las cifras, aunque por parte de las autoridades del Ministerio de Salud dicen que sí, en parte han sido efectivas, pero vemos todavía mucha movilidad. Lamentablemente no tenemos un sistema de apoyo económico incluso en nuestro país que permita que las personas se queden en sus casas cumpliendo la cuarentena, que la cuarentena sea efectiva. ¿Cómo lo ve usted finalmente, si es que analizamos las cifras de las últimas jornadas, doctora? ¿Es posible que veamos ya más reflejada esta situación en los próximos días? Bueno, lo que estamos viendo es lo que tú mencionas, que en realidad la movilidad no ha disminuido, estamos en cuarentena, pero la movilidad no ha disminuido lo que se esperaba y por lo tanto eso se refleja que no disminuye el número de casos como lo que nos gustaría. Sigue siendo un número alto de infectados y sigue siendo una alta positividad de la PCR, eso quiere decir que hay muchos infectados. Y eso es porque principalmente la movilidad de las personas no ha disminuido. Eso significa que si se están moviendo, van a lugares donde se encuentran con otras personas y por lo tanto tienen el riesgo de infectarse y de ser ellos a su vez transmisores. Lo que tú mencionabas es muy importante porque es cierto que hay actividades sociales, fiestas que han detectado, pero yo creo que ese número, si bien suma, no es tan decisivo. Yo creo que lo más decisivo es que las personas no están respetando la cuarentena y un tema importante es las personas que no respetan la cuarentena porque en realidad tienen que salir a trabajar porque si no tienen para el sustento diario. Y ese es un problema crítico. Sí, por eso las ayudas estatales tienen que llegar, pero en el más breve plazo. De hecho, probablemente debió haber sido al revés. Primero asegurar la liquidez a las personas que cuenten con recursos para después decirles y obligarlos a que se mantengan en sus casas. Ha sido una política bien errática en ese sentido, doctora, y ahí estamos viendo los resultados. Solamente para tener en cuenta en medio de la entrevista, doctora, en total 28 de las 69 localidades que están en cuarentena desde el 13 de marzo han mantenido o elevado la incidencia de contagios en el periodo. Por lo tanto, no se ven buenos resultados. Curicó, Mariquina y Mafil están al tope de la lista con alzas de 125%, 121% y también 105% respectivamente. Es decir, entonces hay casos activos que aumentaron en estas comunas que llevan más de un mes confinadas. Por lo tanto, la cuarentena, y también lo han dicho los especialistas,
especialistas. Mientras más extensa, menos se cumple. Ya las personas se empiezan a aburrir o empiezan a salir de todas maneras porque es una medida restrictiva que la verdad es que hay que asumirlo, es bien dramático para muchos cumplirla. Sí, es dramático para muchos y para otros que aunque no sea tan dramático es difícil, agota y eso está demostrado que agota el confinamiento permanente. Porque surge necesidad, uno dice, bueno, ya voy a estar 2 semanas, ok, me restringo 2 semanas, pero cuando tú no sabes y esto parece eterno y uno tiene que hacer cosas y empieza a haber más movilidad. Las cifras demuestran claramente que en esos lugares las cuarentenas no han tenido efecto porque los casos no solo no se han mantenido, sino que han aumentado. O sea, definitivamente el efecto que se espera con la cuarentena no está resultando. Eso claro, esas cifras lo muestran claramente. No solo han disminuido, o sea, se aumentan. Por lo tanto, definitivamente ahí en esos lugares la cuarentena no está funcionando. Sí, doctora, ahora yo le quiero preguntar por la importancia de las vacunas, porque claro, no se está respetando las cuarentenas, vemos casos que aumentan, casos activos, sobre todo en lugares que llevan más de un mes en cuarentena. Por eso allá tenemos que poner el foco en la vacunación. Y lamentablemente hay muchos rezagados, personas que se pusieron incluso la primera dosis y no han ido por la segunda. Lo escuchábamos recién por parte de las autoridades, el intendente lo decía también, la Seremi de Salud Metropolitana. Es allí también donde hay que enfocar los esfuerzos ahora, sobre todo en este periodo. La vacunación puede ser mucho más efectiva. O sea, de todas maneras, la vacunación es importantísima. No vamos a lograr un control de la pandemia, de la epidemia sin la vacunación. Eso tampoco quiere decir que la vacunación sea lo único para lograr eso, porque eso es un error. Pero definitivamente las personas que no se han vacunado o las personas que tienen una sola dosis de vacuna es como si no estuvieran vacunadas. O sea, desde el punto de vista inmunitario, de defensa frente a las infecciones, como si no están vacunadas. Por lo tanto, definitivamente hay que reforzar. Es absolutamente imprescindible que se coloque la segunda dosis. Es absolutamente imprescindible que se vacunen. Y eso es una protección individual y grupal. Por lo tanto, ahí no hay ninguna comunicación a media. La comunicación es necesario e imprescindible que se vacunen y que se vacunen con las dosis completas. Sí, doctora, y usted ha dicho algo bien relevante. Una persona que tiene la primera dosis tiene que entender que solamente puede alcanzar un 3% de inmunidad, que es prácticamente nada. La semana pasada se había generado también una discusión y también el fin de semana, con lo que salió a la luz por parte de las declaraciones de un infectólogo chino, que decía que no era suficiente esta inmunidad, que probablemente necesitáramos un refuerzo, pero eso también se va evaluando con el tiempo. Por eso necesito, doctora, que usted haga el llamado bien especial y específicamente a aquellas personas de que probablemente le han perdido el miedo a esta enfermedad o esperan que el resto se vacune, porque a la medida que no nos vacunemos, este plan de vacunación no va a funcionar. Las personas deben ir por esta segunda dosis y esperar 2 semanas para alcanzar esta inmunidad de más del 50%, que al menos va a evitar que las personas mueran de COVID. Exacto, está claro que no evita la infección en todos los vacunados. Claro. Ninguna vacuna hace eso, ninguna de las que están en uso, primero que todo. Pero sí está claro que disminuyen y que el riesgo de enfermedad grave y de morirse es al 100%. Por lo tanto, vale la pena absolutamente vacunarse. Ahora, lo que tú mencionas es muy cierto, que la primera dosis de vacuna hay respuesta inmune, pero esa respuesta inmune no es suficiente para protegernos adecuadamente de la enfermedad grave. Por lo tanto, aún con vacuna, hay que recordar esto, que igual uno se puede infectar, puede excretar el virus, puede transmitirlo. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo las condiciones del uso de mascarilla, del distanciamiento físico. Pero la vacuna es una herramienta fundamental, es absolutamente imprescindible. Si no se vacuna un alto porcentaje, ojalá toda la población que puede ser vacunada, eso es lo que deberíamos aspirar, a que todos se vacunen, tiene que ser por lo menos un alto porcentaje, porque si no, no va a funcionar, o sea, no es suficiente que se vacunen unos pocos, el resto no va a lograr lo que se llama inmunidad de rebaño, que tanto se ha hablado, si no logras una cantidad enorme de personas vacunadas, tiene que ser una alta proporción, así que a insistir en la vacunación. Sí, doctora, y también parte de lo que se discute es alcanzar la inmunidad de rebaño. Lo hemos escuchado de distintos especialistas, incluso el exministro de Salud, Jaime Mañalich, planteando que esta inmunidad de rebaño no se va a conseguir en junio, como lo ha planteado el gobierno, sino que va a ser en primavera. El Colegio Médico dice que va a ser no antes de fin de año. ¿Usted se atrevería a dar un periodo, una fecha, o es demasiado difícil saber cuál va a ser el comportamiento de esta pandemia? Porque la verdad es que nos ha dado varias sorpresas.
Sí, pero mira, más que de la pandemia también del problema del proceso de vacunación. Yo no me atrevo a decir una cifra, un momento en particular, porque la verdad es que no conozco el proceso de vacunación. Uno conoce el calendario de vacunación semana a semana. Entonces, en esta semana, por ejemplo, solo se incluyeron 3 dígitos de edad, o sea, digamos hasta los 47 años. Sí. Y faltan muchos todavía menores de 47 años. Entonces, si vamos con 3 dígitos por semana, o sea, en diciembre, yo creo, con suerte. Así que la velocidad del sistema de vacunación es muy importante para decir cuándo vamos a obtener un porcentaje de personas vacunadas suficientes como para que contribuya a disminuir la circulación del virus en la población. Así que depende del ritmo de vacunación. Si perdemos oportunidades de vacunación, si no se vacunan, yo creo que habría que estar vacunando fines de semana, horario extendido. Hay que lograr que el mayor porcentaje de personas esté vacunada y lo antes posible. Y eso depende del ritmo de vacunación y, por supuesto, que las personas vayan a vacunarse. Sí, lo conversábamos ayer también, doctora, porque, claro, las personas que se están vacunando en este periodo son personas que están activas, que tienen que trabajar durante todo el día. Probablemente el horario de los vacunatorios no les conviene, quizás se han dejado estar y por eso no han ido en masa, como sí lo veíamos, por ejemplo, con los adultos mayores al inicio de este plan de vacunación. Por eso le preguntábamos al alcalde de Carter, de la comuna de la Florida, decía que, claro, es bien injusto también solicitarle a funcionarios de la salud que ya están sobreexigidos, que además trabajan el fin de semana o con turnos extendidos para que las personas se vayan a vacunar. Entonces, en ese sentido también es bien importante hacer el llamado para que se hagan el tiempo, porque esto es prioridad, no solo en el día, es prioridad en la vida, ir a vacunarse. Ahora le quiero preguntar, doctora, sobre el proceso de vacunación de la influenza, porque también esto es bien relevante. Nosotros tenemos que apuntar a detener la circulación viral en general en nuestro país, sobre todo en este periodo. Sí, pero a ver, aquí hay varios puntos importantes. A considerar que la transmisión del virus influenza es similar al virus del SARS-CoV-2. Por lo tanto, si nosotros mantenemos las medidas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2, también las vamos a hacer para evitar la transmisión del virus influenza. Eso es bien importante, es un virus de transmisión respiratoria. Y por otro lado tenemos la vacuna. La vacuna es una herramienta muy importante para evitar la infección, pero más que nada para evitar la enfermedad grave. Tampoco todos los vacunados con influenza evitan la infección, así que eso es lo mismo de la vacuna con el SARS-CoV-2, no es nada tan nuevo. Pero sí evita las enfermedades graves, la mortalidad, las hospitalizaciones. Por lo tanto, es muy importante también vacunarse contra la influenza. Sí, bueno, y finalmente son hábitos que nosotros vamos a tener que mantener en el tiempo. Nos hemos aprendido a cuidar con las mascarillas, mantener el distanciamiento, quizás en la medida de lo posible, porque definitivamente el año pasado, si hacemos una comparativa con años anteriores, no vimos otros virus circulando más allá del COVID-19, uno que otro caso de influenza, y eso efectivamente demuestra lo que usted está planteando, doctora. Los cuidados para la influenza son los mismos que para el COVID-19 y para otras enfermedades virales. Sí, y fíjate tú, interesante lo que tú mencionas, porque lo que demuestra que no hemos relajado las medidas es que este año sí ha habido circulación, ya hay circulación de otros virus respiratorios como rinovirus y virus respiratorio esencial. De hecho, ha habido lactantes, por ejemplo, hospitalizados por esos virus. O sea que eso demuestra que nos hemos relajado en las medidas de control, de prevención, porque hay otros virus respiratorios circulando y el año pasado en realidad prácticamente no había. Claro. Sí, además que fue bien exitoso el plan de vacunación de la influenza. Yo me atrevería a decir que hasta histórico, porque alcanzamos cerca de un 80% de la población vacunada, y en ese sentido la ciudadanía se portó bastante bien, algunos incluso pagando por la vacuna para poder obtener la inmunidad contra la influenza al principio de esta pandemia. Doctora, le quiero preguntar por una proyección, sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, con esta cantidad de contagios, porque todavía en las cifras no se refleja la población vacunada en nuestro país. ¿Cómo ve usted la posibilidad de realizar elecciones el 15 y 16 de mayo? ¿Usted cree que ante este escenario sea difícil que cambie la situación? Mira, una respuesta compleja, no es fácil y es bien aventurado decir sí o no. Yo espero que no se cambie, que se mantenga la fecha, pero para eso necesitamos que el comportamiento cambie y que bajen los casos. Si seguimos con una positividad tan alta y con tanto número de infectados, es complejo plantear que se mantenga.
pero también me parece más complejo cambiar la fecha. Así que yo espero y incentivemos y entusiasmemos a las personas para que en realidad disminuya la movilidad, disminuya el número de infectados y estemos en una mejor situación para esa fecha. Sí, doctora, yo sé que todos tenemos las mejores intenciones en general para también poder participar de este proceso democrático, pero siendo bien realista y basándonos en las cifras, basándonos en esta realidad y en cómo ha avanzado el nivel de contagios de este virus, que además está cada vez más contagioso con las variantes que circulan en territorio nacional, ¿es posible que dentro de un mes cambie el escenario o se ve difícil? Difícil por la tendencia que hemos mostrado. O sea, que no, si hubiéramos una disminución, una tendencia a la baja de casos así como concordante o que fuera enseguida, uno podría decir eso, pero la verdad es que no vemos una baja tan grande. Así es que en este momento se ve difícil, no imposible, pero se ve difícil por el número de infectados que tenemos. Pero por eso insisto, o sea, hacer un esfuerzo para que podamos disminuir el número de infectados y estemos en una mejor situación para que podamos realizarlo. Doctora Vivian Luxinger, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Es muy interesante también conocer cuál es su apreciación como especialista. La verdad es que tenemos que seguir cuidándonos y el llamado que realizan ustedes desde el mundo médico es muy relevante para que las personas tomen conciencia y tenemos que asumir esa responsabilidad también, no solo de cuidarnos, sino también de vacunarnos. Que esté muy bien. Gracias, igual.